Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte del Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú
que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, de nuestra compasión. Que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón. Porque tú solo eres santo, tú solo eres bendito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor. En la gloria del Señor. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habló el Señor: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asno. Los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Te alabaré, Dios mío, a ti el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente.
apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas que escuchamos en este domingo podríamos decir que tienen algo en común, que es una expresión de alegría de quienes escriben las cartas, las lecturas, o, bueno, por supuesto, la persona de Jesús. Por un lado, la profecía de Zacarías, que invita a la alegría a la hija de Sión, es decir, al resto fiel del pueblo de Dios, porque su Dios se acerca de una manera humilde, de una manera sencilla, y esa presencia produce alegría en el pueblo, ¿no?, que ansía recibir al Señor. San Pablo, que nos habla de una vida nueva, la vida del Espíritu, el Espíritu que habita en nosotros y que nos hace ser, como él dice, deudores del Espíritu, es decir, la invitación a entregar toda nuestra existencia a Dios y de esta manera quedar libres de una vida carnal, entendida, por supuesto, en una cerrazón sobre uno mismo, no tanto en las cuestiones como vulgarmente se entiende la palabra carnal, sino más bien como esa especie de impermeabilidad a la gracia de Dios, ¿no? Y si estamos habitados por el Espíritu, más bien nuestra disposición es de apertura hacia el Señor. Y el Evangelio claramente, ¿no?, la exultación, el gozo, la alegría de Jesús que lo lleva a alabar y a dar gracias al Padre, ¿no?, porque este mensaje que Él vino a traer es recibido por los pequeños, por los que están cansados, por aquellos que quizás no eran los, podríamos decir entre comillas, naturales receptores de la palabra de Dios, sino más bien aquellos que eran descartados, dejados de lado y que aparentemente no tenían capacidad de recibir a Dios o vincularse con Él. La alegría que también se continúa en nosotros, porque este Dios que viene nos invita a cargar con su yugo, es decir, con sus enseñanzas, con ese mensaje de vida nueva que nos trae Cristo, y dejar de lado el yugo pesado de la ley, ¿no?, porque así era, la llamaban a la ley del Antiguo Testamento, una ley buena, por supuesto, pero que se había enmarañado con muchas sutilezas y con muchas interpretaciones demasiado delicadas, que en el fondo hacían perder la finalidad última, que era unirse a Dios y unirse a los hermanos. Es decir,
esta alegría que nos regalan las lecturas de este fin de semana, de este domingo, nos invita justamente a descubrir en nosotros, y sobre todo en esta circunstancia tan compleja que estamos viviendo, cuáles son las causas de nuestra alegría y, por supuesto, cómo descubrimos a Jesús en nuestra propia existencia y que nos cambia la vida. El Evangelio es interesante, ¿no? También por el contexto en el que se encuentra, el capítulo 11, ¿no? Por ahí alguno lo puede agarrar y ver los versículos anteriores. Podríamos decir que Jesús viene bastante enojado, porque primero se enoja, o mejor dicho, reprende, ¿no? Para matizar un poco el verbo, aquellos que no aceptaron a Juan el Bautista, ¿no? Porque no entendían su mensaje. O incluso también aquellos que lo aceptaron por moda, es decir, como todos iban, bueno, yo también voy, ¿no? Es decir, pero en el fondo no había una disposición a la conversión. También Jesús viene de reprender a aquellos que no se conforman con ningún mensajero, ¿no? Jesús, que es rechazado porque lo llaman glotón y borracho, Juan lo llaman loco, es decir, la gente no acepta el mediador y por supuesto tampoco acepta el mensaje. Y también viene de reprender a todos aquellos que vieron los milagros que Jesús hizo, aquellos que tuvieron la gracia de recibir sanaciones, palabras de enseñanzas de Jesús, milagros, signos, y ellos no abrieron el corazón. Por eso la alegría de Cristo, no porque necesite el rechazo o la maldad del hombre para que sea más luminosa, pero sí no cabe duda que resalta esa alegría de Jesús justamente por todos los rechazos que él tuvo antes. Y esto a nosotros nos enseña muchas cosas, ¿no? Porque uno puede quedarse mirando, como se dice habitualmente, la parte vacía del vaso, y nos olvidamos justamente aquello que tenemos, aquello que recibimos, aquello que anda bien, aquello que está bendecido, ¿no? Todas aquellas realidades que pueden llenar nuestro corazón. Y no porque uno tenga que contrastar nuestra vida con lo de otros hermanos que están peor para poder alegrarnos, pero sí podemos reflexionar cuántas cosas o cuántas realidades espirituales o vínculos afectivos tenemos y que quizás otros no lo tienen. Cómo nosotros a veces nos enmarañamos con un yugo que nos quita la alegría porque no tenemos la capacidad de alegrarnos como Jesús se alegró. Y uno puede pensar que el Evangelio es, bueno, como esa palabra rosa, ¿no? Como, qué sé yo, no sé, como a veces se presenta lamentablemente la fe católica, ¿no? La fe del oso de peluche, podríamos decir. Simplemente nos da alegría, nos da calorcito, pero cuando llegan las grandes cuestiones de nuestra vida, no sirve esa manera de vivir la fe para explicar nuestra propia existencia. Si nosotros tenemos presente, Jesús llora frente a Jerusalén porque rechaza su mensaje. Es decir, la alegría no viene del conformismo, la alegría de Jesús no viene por conformarse con lo poco, ¿no? Porque es una alegría que se mezcla también con el dolor del rechazo, con el dolor de la presencia del mal. Es la alegría de saber de que está actuando bien, es la alegría de saber que su mensaje vale más allá de que sea aceptado o no. Y sobre todo se incrementa cuando ese mensaje es recibido, por supuesto, y se incrementa cuando aquel que lo recibe es una persona que se reconoce pequeña, que se reconoce necesitada y que por lo tanto está más dispuesta a abrir su corazón a la gracia de Jesús. Y esa es la manera que nosotros tenemos que también vivir nuestra fe. No significa negar los problemas, no significa aislarnos de la sociedad para vivir mejor, significa simplemente seguir a un Dios que se hizo hombre, que murió y resucitó. Es seguir a aquel que nos da fortaleza y nos da alegría en todo momento. Es aquel que en medio del misterio explica nuestra existencia. Es aquel que nos fortalece incluso cuando no percibimos su presencia. Ese es el Señor en el que nosotros creemos. No es el Dios que viene a solucionarnos los problemas. No es el Dios que viene solamente con carita de alegría. Es el Dios que se hace cargo de nuestra existencia y justamente esa es la causa profunda de nuestra alegría. Pidamos entonces al Señor que podamos percibir esa presencia de Cristo en nuestra vida, que podamos alegrarnos con la alegría espiritual de saber de que Dios está en medio nuestro y transforma nuestra existencia,
con la alegría de que nuestro yugo lo carga Cristo y el que Él nos da es mucho más suave y mucho más liviano, y que sobre todo Él siempre está dispuesto a regalarnos la santidad que tanto anhelamos. Hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Celebramos esta misa por las siguientes intenciones. Por la salud de Alejandro Rojas, Simón, Anita, Sanada, Mercedes Aulicino, Catalina, Ricardo, Vito, Juan, María Brizuela, Isabel, Marcelo, Silvia, Teddy, Padre Fernando, Mirta y Miguel. Por las intenciones de Gonzalo, Roberto, Gema, Nicolás y familia Rodríguez. Por la unión de las familias, por la defensa de los niños por nacer. Por el personal de los servicios esenciales y de salud, una intención particular a San Martín de Porres. Nos unimos también a la acción de gracias por el cumpleaños de Ángeles Mourinho, Pedro Campolongo, Luca Fagnani, Alan Am, Federico, Juan Carlos, Martín Esteves, Nora, Ana Inés, José Ernesto Ramírez y los 85 años de Martiniano. También por la acción de gracias por los frutos del retiro de entretiempo 158, a un año de haber sido realizada. Pedimos también por el eterno descanso de Roberto Beretervide, fallecido hoy, Diego Romeo, Carmen García, Ricardo Arci, Elba Adela, Camilo Alberto, Sixto Campos, Sebastián Rosasco, Agustín, Facundo, Albert, Virginia, Aníbal, Modesta Agüero de González en su 21º aniversario, Isabel, Mario Rovirosa, fallecido ayer, los difuntos de la familia Dolera y todas las intenciones que no leemos pero que acercamos aquí al altar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. A los pobres de la tierra, los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, cielos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está en medio de nosotros, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos.
con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón.
y ahora que te he recibido espiritualmente, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Aún en las tormentas, aún cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, tenemos algunos avisos. El lunes 6, mañana, como venimos haciendo desde hace tiempo, rezamos juntos el rosario comunitario por Zoom a las 20 horas. Quienes quieran sumarse a la oración, envíen su solicitud por mensaje privado. El miércoles 8 rezamos el rosario en vivo por las redes sociales a las 18:15 horas. Ese mismo día veneraremos las reliquias del Padre Pío en la misa 19 y a las 20 tendremos la charla sobre la espiritualidad del Padre Pío a cargo del Padre José. El viernes 10 tendremos adoración eucarística por las redes sociales a las 22 horas. El sábado es 11. Honramos a nuestra Madre, la Virgen de Lourdes. Rezaremos ese día por todos nuestros seres queridos enfermos. El comedor Madre Camila atiende en promedio a 130 personas por día en el almuerzo que brinda. Por eso pide colaboración con alimentos no perecederos que pueden acercar en el horario en el que el templo está abierto. Puede ser que les haya llegado también a alguna campaña de pañales para el Centro de Atención a la Mujer, el CAM. Así que bueno, también la parroquia está recibiendo los pañales en el horario en que el templo también está abierto. Y por último, seguimos contando con su generosidad para afrontar los gastos parroquiales. Pueden hacer llegar su ayuda por transferencia, Mercado Pago o en efectivo también en el horario en que el templo está abierto. Recibimos ahora la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que es fuente de toda alegría y de toda paz, derrame sobre ustedes, su familia, su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado nuestra fe, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorre la vida, nunca sobrecargas, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con
Tengan miedo, hermano. Bueno,